Decía, voy a iniciar aquí una serie de vídeos relacionados con esta materia que estamos tratando. Y el primero que vamos a hacer, o lo primero que voy a hacer, es lo relativo a la notificación de los actos administrativos. En principio lo voy a titular Hoy vamos a hablar de la notificación de los actos administrativos. Haremos una parte de teoría sobre lo que es las cuestiones generales en base a los esquemas de País-Anín y después unos supuestos prácticos. Entonces, en este primer caso, ya sabemos que una cuestión importante dentro de toda esto es lo relativo a la notificación de los actos administrativos. La Administración tiene obligación de resolver, pero además de resolver, tiene que notificar, ¿de acuerdo? Eso nos lo dice el artículo 21 de la ley. Aquí tengo una serie de esquemas que dice que quién tiene que realizarla. En principio es el órgano que dicte las resoluciones y los actos administrativos, lógicamente, que haya que notificar. ¿Qué es lo que hay que notificar y a quién? No hay que notificar todo ni hay que notificar a todos. Hay que notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos cuyos derechos e intereses se vean afectados, ¿no? Entonces, no todo, sino las resoluciones y actos administrativos y a quién, a los interesados en esas condiciones. El plazo para cursarla, que no para efectuarla completamente, es dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y debe tener un determinado contenido, que debe ser el texto íntegro de la resolución, el texto íntegro de aquello que se quiere notificar, la expresión de los recursos que procedan en vía administrativa y judicial, el órgano al que hubieran de interponerlos, los recursos y el plazo para hacerlo. Y nos dice además sin perjuicio de que el interesado pueda realizar todas las actuaciones. En principio cabe dos situaciones, notificar en papel, pero en todo caso deberán estar disponibles en la sede electrónica, y las notificaciones electrónicas a raíz de todo lo previsto en la ley 39/2015. Respecto a la de papel, en el domicilio o en el lugar señalado, para su recepción se necesita tener más de 14 años, estarán disponibles, como os digo, en soporte electrónico, y si hay un intento infructuoso, tiene que haber una repetición por una sola vez dentro de los 3 días siguientes, antes o después de las 15 horas, con diferencia de 3 horas entre ambos intentos, ¿de acuerdo? En caso de que no se consiga notificar, se procederá en la forma prevista en el artículo 44, se hará por medio de anuncios en el POE. Primero, entonces, en papel, con esas circunstancias. Las electrónicas, la relación, ya sabemos que para las personas físicas en general es potestativa esa relación, pero hay obligaciones para personas jurídicas, profesionales, colegiados, entidades sin personalidad jurídica. Preferentemente se notificarán de esta forma, por este medio, y si bien la ley establece unas excepciones, como puede ser la comparecencia del interesado o su representante o por entrega directa, y hay también unos casos en que no se puede hacer se puede realizar por este medio, aquellas en que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de convertirse en formato electrónico, o las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. Bueno, vamos a verlo porque aquí hay una serie de cuestiones que tenemos que comentar. Entonces ya hemos visto que quién es el que tiene que notificar, cuál es el contenido y qué ocurre en el caso de que una notificación no reúna todos los requisitos que se le pide. Pues en principio es una notificación defectuosa. Sí, es una notificación defectuosa, pero como digo yo, no es del todo, porque en determinadas circunstancias puede dar lugar a que, por ejemplo, si contiene el texto íntegro del acto, pero omitiese alguno de los demás requisitos previstos, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado pues realice o interponga los recursos que supongan el conocimiento del contenido de esa notificación, ¿no? Entonces, incluso a la hora también de tener en cuenta que puede
cumplirse la obligación de resolver y notificar simplemente con que tenga ese contenido, ¿de acuerdo? Será suficiente entonces para esa situación con que contenga el texto íntegro del acto. El texto íntegro del acto, aunque omita los requisitos. Entonces, ¿es defectuosa? Sí. ¿Por qué es defectuosa? Porque no reúne todos los requisitos que tiene que tener. Pero bueno, si yo resulta que te pongo el recurso procedente o realizo actuaciones que supongan el conocimiento del acto, es sanado eso. Es sanado aquello que en un principio era defectuoso porque solo contenía el texto íntegro del acto, ¿de acuerdo? En cuanto a las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, ya hemos visto que preferentemente se practicarán por medios electrónicos y en todo caso, cuando el interesado pues, esté obligado a hacerlo de este modo. Y ya también, aunque sea por encima de esos casos en que no puede, en que los que pueden practicarse por medio no electrónico, ¿no? Cuando la notificación se realice como consecuencia de la comparecencia, dice, espontánea del interesado o de su representante, o cuando para asegurar la eficacia de las actuaciones administrativas resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público. Bueno, al lado de esos casos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que existe una circunstancia que es la relativa a que en ningún caso, por ejemplo, cuando hay que acompañar, suponeros un caso de responsabilidad patrimonial en el que se le acompaña el cheque desde la indemnización, pues no podría hacerse. ¿Por qué? Porque, bueno, porque lo prohíbe expresamente la ley, ¿de acuerdo? Bien. Lo que sí nos dice es que cabe la posibilidad, nos dice la ley, de que designemos o pongamos una dirección de un correo electrónico, un dispositivo electrónico, para que nos avisen que nos van a notificar. Aunque si bien dice que puede hacer eso, el hecho de que no haga la administración no supone absolutamente nada. Vamos, no se considerará que es válida. ¿De acuerdo? Bueno, en todo no se puede hacer por medios electrónicos en ciertos casos, ¿eh? Y en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado por el medio señalado por aquel, y cuando no fuera posible, la notificación de acuerdo con esa solicitud se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier modo. Hemos dicho una cosa, pero eso no ha sido posible realizarlo de su modo. Bueno, pues si te encuentran por la calle y se puede notificar, pues valdría como tal, ¿de acuerdo? Bien. Hay una cosa importante que es lo relativo al rechazo de la notificación. Cuidado, una cosa es que no se haya podido realizar y otra es el rechazo de la notificación. Cuando el interesado o el representante rechace la notificación de una actuación administrativa, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hay que hacer? Que se hará constar esa circunstancia en el expediente, pues especificando las circunstancias del intento y, además, se dará por efectuado el trámite continuándose el procedimiento. O sea, en los casos de rechazo se hace constar las circunstancias y continuará. ¿Por qué? Porque hay rechazo, ¿de acuerdo? Bueno, como decía, ese envío a esa dirección de correo electrónico, a ese dispositivo electrónico, es para avisarnos de que se nos va a notificar, de que se nos va a poner, pero que la falta de práctica no dará lugar precisamente a que eso se considere como mal efectuada o que sea inválido. Y en el caso de que se efectúe por distintos cauces, pues primero electrónico y después postal, me ha pasado a mí no hace mucho, pues en todo caso se tomará como fecha de notificación la que se hubiera realizado en primer lugar, ¿de acuerdo? En cuanto a las notificaciones en papel, a pesar de que se hagan en papel, tiene que existir esa puesta a disposición en sede electrónica, y cuando se haga en el domicilio del interesado, en caso de que no esté presente este, ya sabéis que puede hacerse cargo de él cualquier persona que sea mayor de 14 años y acredite su identidad, y en el caso de que no se pudiera hacer, se hará constar esta circunstancia y se repetirá ese intento dentro de los 3 días siguientes, pero teniendo la franja esa de las 15 horas. Si se hace antes de las 15 horas, la segunda tendrá que ser a partir de eso, pero siempre que entre una y otra haya una diferencia de 3 horas, ¿de acuerdo? Bueno, más o menos en líneas generales, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que si también en este caso resulta que no has podido, en este segundo caso no ha podido, ese segundo intento no se ha podido realizar, pues lo que nos dice
es que se considerará una notificación infructuosa y se procederá en la forma prevista en el artículo 44. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 44? Que en estos casos las notificaciones se harán por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces en esas circunstancias, cuando se trate de esto, bueno, hay más casos para la necesidad de notificación en el BOE, pero uno de ellos es cuando se haya producido ese intento de notificación y no se haya podido practicar. Además de cuando sean desconocidos, cuando se ignore el lugar de la notificación, los que se consideran las líneas generales como notificación infructuosa. ¿Qué ocurre en ese caso? A un anuncio en el BOE, ¿de acuerdo? Visto a grandes rasgos lo del papel, vamos a ver por medios electrónicos. La forma de practicar será mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante o a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas. Luego tenemos comparecencia en la sede electrónica o a través de la dirección electrónica habilitada única. O puede ser mediante ambos sistemas que establezcan como tal las administraciones. ¿Cuándo se entenderá practicada una notificación por estos medios? Se entenderá practicada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. El acceso a su contenido. ¿Y cuándo se entiende rechazada una notificación electrónica? Pues hayan transcurrido 10 días naturales, es la única vez que aparecen los días naturales, desde la puesta a disposición de la notificación sin que se haya accedido a su contenido. 10 días naturales, sin haber accedido a su contenido, ¿de acuerdo? Pues entonces, igual que nos dice anteriormente, se entenderá cumplida la obligación a que se refiere el artículo 44, eso lo relativo a resolver y notificar dentro del plazo establecido, simplemente con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica actuante o en la dirección electrónica habilitada. Con eso ya se entiende que la Administración ha cumplido. Bien. Ya hemos visto anteriormente que eran los casos de notificación infructuosa, ¿no? Decimos que en ese caso había que, según el artículo 44, acudir a un anuncio en el BOE. ¿Y cuándo tendrá esa consideración, podríamos decir, de notificación infructuosa? Pues cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada esta, no se hubiera podido practicar. ¿De acuerdo? Bueno, hay algunas cosas relativas que pueden establecerse por las administraciones o las comunidades autónomas u otras circunstancias, pero lo relativo a este caso es que estas circunstancias concurrentes dan lugar a que se haga un anuncio con esa situación derivada de no haber podido notificarlo de la forma establecida. Bueno. Cosa distinta es lo de la relativa a la publicación. Entonces, ¿cuándo se debe hacer pública? La publicación podríamos decir que es una notificación, pero hecha en un periódico oficial. ¿Y cuándo debe haber publicaciones? Y nos dice la ley que los actos administrativos serán publicados cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento. Bueno, pues si una norma de un concreto procedimiento nos dice que en vez de notificación haya publicación, pues dijo Blas, punto redondo, ¿de acuerdo? Además, cuando lo aconseja razones de interés público apreciadas por el órgano competente. Ya estamos con las razones de interés público. ¿Cuáles son razones de interés público? Pues cualquiera lo sabe. O sea, serán objeto de publicación en esas circunstancias, pero en todo caso serán objeto de publicación, surtiendo lógicamente los efectos de la notificación, cuando se trate el acto tenga por destinatarios a una pluralidad indeterminada de personas, o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos. Asimismo, cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, entonces en esos casos no hay notificación personal, podríamos decir, sino que hay una publicación. La publicación, como es una notificación un poco a lo bruto, un poco pública, debe contener tener el mismo contenido que las notificaciones.
lo que nos dice el artículo 42, ¿no? Pues la resolución que se notifica, recursos que procedan, si ponen fin o no a la vía administrativa, dentro de esos recursos, si son administrativos y judiciales, órgano y plazo que hay para interponerlo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces simplemente nos dice que debe tener el mismo contenido. ¿Y dónde se debe hacer? Cuidado, una cosa es dónde se tienen que hacer los anuncios cuando una notificación es infructuosa, que hemos visto anteriormente en el artículo 44, a cuando se trate de la publicación. En el caso anterior se hacía por medio de anuncios en el BOE. Cuando se trata de la publicación de los actos administrativos, se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual sea la administración actuante. ¿Es la Administración General del Estado? Pues en el BOE. Es la administración de la comunidad autónoma, el diario oficial de la comunidad autónoma. Si se trata de cuestiones relativas a la administración local, pues en el boletín oficial de la provincia, ¿de acuerdo? Bueno, y creo que esto es a grandes rasgos lo que, dicho de un modo muy genérico, se refiere a la notificación.